Pues bueno, parece que ya estamos conectados en directo en una nueva edición de este programa al que tanto cariño le tengo, que es El Gallinero. Este programa que se abre a vosotros, pues creo que es una vez al mes ahora, con diferentes temas, con diferentes cuestiones, pero siempre abordadas desde la calma, la tranquilidad, el compartir, el pasar un rato a gusto. Hoy tengo una alegría muy grande porque va a acompañarnos una compañera mía de estudios, fijaros, nada menos, una persona que se formó conmigo en el curso de coaching ontológico hace ya algunos años, que ha seguido una trayectoria un poquito diferente a la mía, pero que del tema que vamos a hablar hoy, ¡wow!, tiene mucho, mucho, mucho que compartir. Porque no sé si lo sabéis, pero hoy es el Día Internacional del Beso y queremos celebrarlo mandándoos, claro, como no, muchos besos, pero también hablando de este tema tan humano, porque sí hay algunos animales que besan, como algunos monos, pero yo creo que el beso es más humano que otra cosa. Y el beso, según me he estado enterando, y luego nos lo va a confirmar nuestra experta, tiene un montón de impacto en la vida de las personas, tiene un montón de efectos emocionales, efectos incluso intelectuales. Fijaros que estaba leyendo, luego nos dirán si es cierto o no es cierto, que las personas que se besan con regularidad, con frecuencia, pueden llegar a vivir hasta 5 años más que quienes no besan. Que la emoción y el bombeo de sangre que provoca el beso hace que a veces desaparezcan las marcas de la cara, esas pequeñas marquitas que a veces tenemos quizá por acné o por manchas de la piel, pues que ese bombeo de sangre ayuda a eliminar esas manchas de la cara. He leído también que cuando estamos besando de verdad, nuestro pulso cardíaco puede llegar hasta los 100 al minuto, lo que es casi lo que alcanzamos cuando estamos haciendo ejercicio físico en plan con ganas. También he leído que para poder besar a alguien de forma apasionada tenemos que utilizar ni más ni menos que 29 músculos de la cara. O sea, fijaros cuántos. ¿Y sabéis para qué sirve utilizar tanto músculo? Porque se reducen las arrugas. Al ejercitar el músculo, es como todos los demás músculos, ¿no? Están más tensos, más fuertes, más turgentes, y así se reducen las arrugas de la cara. Además, ya sabéis que los labios son una de las zonas más sensibles del cuerpo humano. Entonces, cuando estamos besando, estamos estimulando también todas las terminaciones nerviosas. Bueno, solamente os doy algunas ideas. Imaginaros toda la importancia que puede tener un beso con lo que os acabo de contar, pero como os he dicho, de seguro nuestra súper, hiper invitada de hoy va a compartirnos mucha más información sobre esto, sobre el beso. Es un honor y un placer, una gran alegría presentaros hoy a una psicóloga y coach sexontológico. Ahora nos explicará exactamente qué es. Ella es de origen venezolano, creo, está residiendo en Estados Unidos, en la zona de Miami, si no me equivoco. Se formó como coach ontológica conmigo en mi misma promoción y ha dedicado su vida a ayudar a las personas a normalizar, entender la sexualidad como seres humanos. Es con todo el cariño y con todo el amor que doy la bienvenida hoy a María Pía Battaglia. Pía, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, mi querida, ¿cómo estás? Es un placer, imagínate, volvernos a encontrar y qué linda esa presentación y además que me remontas al pasado, de verdad, de haber estudiado juntas y haber compartido una parte de nuestro crecimiento personal y profesional. Así que bueno, muchísimas gracias por invitarme y ser la bellísima persona que eres, modelo en tantas cosas para todos nosotros. De verdad, agradecida más bien con esta invitación. Muchísimas gracias, Pía. Pero bueno, también tenemos que dar la bienvenida hoy a Mirosmay Reyes, que se nos conecta desde Panamá. Fijaros, Suiza, Estados Unidos, Panamá, ya estamos cubriendo varias zonas del mundo, donde en todas partes, por cierto, se besa, ¿vale? Mirosmay, que también trabaja en el instituto, como lo sabéis, nos va a acompañar en El Gallinero para que hablemos de este tema tan importante. Bienvenida, Mirosmay, ¿cómo estás? Hola, Jessica, gracias. Hola, Pía.
Pues bien, todo bien, ¿Cómo gracias a Dios. están? Qué a gusto. Bueno, Pía, lo primero que te quiero preguntar, ¿es verdad todo lo que he dicho? Porque yo lo he leído, Mira, pero no soy una experta. ¿El tú beso es hiciste, tan potente? fíjate que me sonreía cuando te oía y te veía. Bueno, hiciste una investigación exhaustiva, así que está muy chévere porque has dejado en la gente que nos está viendo y oyendo una cantidad de datos que sí, sin duda, están comprobados científicamente. Y bueno, teniendo esos como base, podemos darnos cuenta de la envergadura que tiene el beso para el ser humano, de la importancia que tiene. Y no hablemos nada más del ser humano, sino en las relaciones. Y ahí agrego también no solo las relaciones en general, sino la de pareja, por decirlo como por partes, porque si bien la parte que tiene que ver con todas estas mediciones es súper importante, cuando nos detenemos a pensar bueno, que ese contacto a través de los labios inicia con el primer beso de una mamá, por decir, a un hijo, un padre. Imagínate todo lo que se desencadena de ahí en adelante. Así que bueno, sí, a todo lo que dijiste, creo que está sustentado científicamente y al que quiera, pues puede averiguarlo con más ahínco, pero hay que besar mucho. Y bueno, tú misma lo acabas de decir, hay besos de todo tipo. No es lo mismo besar a un recién nacido que besar apasionadamente en una situación de una relación, ¿no? Y yo me pregunto si es cierto que hay sociedades en las que no se besa. Yo sí sé que hay sociedades en las que el beso es casi, casi tabú y que, bueno, pues darse un beso es algo un poco así, ¿no? Pero ¿tú conoces alguna sociedad en la que no se besen, Pía? Bueno, no sé precisamente, no voy a decir un lugar en particular o una sociedad en particular, pero entiendo bueno, por ejemplo, sociedades ante las cuales tú tienes, por ejemplo, la burka en los árabes que te separan de la fuera, bueno, las probabilidades por lo menos de besos son menores y también podría suponer que están circundadas nada más que a su núcleo de pareja o quizás los hijos en casa. Entonces, bueno, si bien no puedo asegurar si hay o no sociedades donde no se besan, puedo decir que sí hay sociedades o culturas, para no hablar tanto de sociedades, en las que el beso es mucho más libre y se promueve más. De hecho, podríamos decir que los latinos, por ejemplo, somos muy besucones. Besamos, abrazamos, tocamos y ahí se está sonriendo Mirosmay, porque bueno, es algo que nos sale natural. Y también entendemos que hay sociedades, en cambio, y hablo, por ejemplo, de la americana, donde yo estoy ahorita, que más bien la distancia es parte importante de crear una relación y conformarla. Entonces, cosas, y esto lo comparto con los que te están oyendo y viendo, en la consulta privada, cuando yo tengo a alguien que viene presencial, en Venezuela le puedo dar un abrazo y un beso y darle la bienvenida. Acá de bromita a la mano y con distancia y no podría estar quizás así. Entonces, mucho menos un beso, ¿no? Fíjate, Entonces, ya curioso. hablamos de cultura, hablamos de profesión, hablamos de países y sí, yo creo que hay diferencias grandes entre ciertas culturas. ¿Cómo os saludáis en Venezuela, Mirosmay, Pía? Porque estás hablando de esa costumbre americana, ¿vale? Por ejemplo, en España, cuando tú conoces a alguien, te presentan a alguien, o cuando te reencuentras con un conocido, automáticamente te das 2 besos en la mejilla. En Francia te das 3. En Rusia te das 4. O sea, llega un momento que cuando yo he estado cambiando de país a país, ya no sabes muy bien cómo presentarte porque vas a dar 2 besos, te falta el tercero, le vas a dar un tercero y siempre se produce una situación un poco incómoda, ¿no? ¿Cuál es la etiqueta social en Venezuela? Y cuéntanos en Panamá, Mirosmay, ¿cuál es la etiqueta social a nivel de besos? Voy a hablar una cosita yo y después te doy la palabra. Mira, ¿puedo hablar de Venezuela? Sí, nos besamos del lado derecho
y por eso es que quería hablar antes que tú, nos besamos del lado derecho y es natural, normal que se besa todo el mundo. O sea, y yo creo que nos besamos porque nos sale tener ese contacto y no importa si es alguien, por ejemplo, se da la bendición y las buenas noches con un beso a los hijos. En la calle tú ves a alguien y la besas y lo saludas. Ese viene acompañado del saludo. Pero quería contar una anécdota. A mí me pasa mucho cuando voy a Italia, que el beso inicia del lado contrario que inicia en Venezuela. Entonces yo termino besando en la boca hasta a mis primos, o sea, sin querer, chocamos así. Porque de alguna manera yo empiezo, o sea, tengo que pasar el switch. Después de 3, 4 días que entiendo, no, es que es del otro lado, y en Italia también se dan dos. Pero no sé qué pasó con Mirosmari. Se Me parece que igual se le ha caído el internet. Pero es muy gracioso porque además tenemos que aprender a besar dependiendo de dónde estemos en un momento de la vida, ¿no? En qué lugar del mundo. Y lo dijiste bellísimo. Al final tienes que pasar ese switch de país en país. Sí, porque además puede resultar ofensivo y realmente duro para muchas personas. Por ejemplo, tengo muchísimos amigos asiáticos y el hecho de darles un beso sería una ofensa en muchos casos porque no se hace. Y bueno, pues hay que tener un poquito también de cuidado cuando se viaja para aprender las costumbres locales. Eso también me lleva a otro tema que, Pía, estarás de acuerdo conmigo. Esa costumbre de obligar a los niños a besar a los adultos. Ay, sí. A ver, está claro que, sobre todo en las culturas latinas, el beso es importante, lo acabamos de decir, forma parte de la relación social, de lo que en humanología llamamos las máscaras sociales. Pero ¿dónde acaba el derecho del niño a no dar besos? ¿Y dónde empieza la costumbre cultural? Bueno, ¿dónde empieza y dónde termina la cultura? Pues lo hemos dicho ahorita, o sea, hay toda una cuestión que tiene que ver con las tradiciones donde tú estás, pues, en ese momento presente. Sin embargo, podría yo pensar que en la educación que tiene que ver con lo social y lo sexual, tenemos que tener mucho cuidado con esto del beso, y vale el Día Internacional del Beso, que es hoy, para pensar sobre eso, porque un beso obligado no es un beso bien dado, diría yo. Es decir, a un niño que, aunque sea la mejor amiga, el mejor amigo del papá, se le llega a pedir que le dé un beso al otro, estás de alguna manera infringiendo será como un espacio que es él el que lo debe de conquistar. Porque lo que para mí es alguien con quien resueno positivamente, a quien le tengo afecto, el niño lo está descubriendo. Y este tipo de cosas es importante trabajarlas desde que los niños son muy pequeños, porque ellos también tienen que entender que esto es un contacto físico en el cual ellos son los que tienen que poner los límites. Así que ningún papá es recomendable que obligue a sus hijos a besar, a abrazar, así sea su mejor amigo. Hay tradiciones, sí, familiares, de amistad, de educación, bueno, que pueden irse trabajando en esa familia y entender que sí, definitivamente lo puedes educar, pero no necesariamente obligar a ir más allá de lo que naturalmente a él le sale en ese momento, porque puede ser un perfecto extraño o una perfecta extraña la persona con la que la están obligando. Sí, y ahí nos encontramos con que muchos niños a veces tienen hasta traumas con esas situaciones, ¿no? Porque se ven obligados a una relación y a un contacto que no quieren. Yo tengo otra pregunta con truco para ti, Pía. El típico comentario, ¿no? Ay, es que besa de bien. ¿Cómo se aprende a besar bien, Pía? ¿Es solamente cuestión de práctica o hace falta también tener cierta habilidad natural? Oye, yo diría que en el beso es una cuestión de práctica. Habrá quienes tendrán o no innatas más habilidades, pero yo no creo que porque las tengas o no te va a limitar ser un buen besador. O sea, eso no lo creo. Es igual que la posibilidad de ser un buen amante. Es una cantidad de técnicas y sí, tener varias, por ejemplo, qué cosas se parten como de base
para poder ser una buena persona, una persona que besa bien, que besas rico, que, bueno, ante todo es la higiene. Eso se presenta también en otros aspectos de la sexualidad y de la vida. Entonces, ese sería el primero. Y eso hace que una persona se pueda recordar como de un buen beso o de un mal beso, ¿no? Y de ahí para adelante, pues viene también todo lo que tiene que ver con la creatividad, de no ser monótono, de cuál es el momento del beso, porque una cosa es dar un beso apasionado cuando las circunstancias están dadas y otra es en un momento que pudiera resultar incómodo para una de las partes. Entonces yo creo que no para hacerlo complejo o mostrarlo complejo, una persona que se quiere, pues nada, quiere tener esas habilidades, tiene que pensar en muchos aspectos, no es nada más en uno, y practicarlo. Y además después viene, y esto es típico en cualquier aspecto de la sexualidad, es al otro como le gusta, porque tú podrías sentir que lo que tú estás haciendo está maravilloso y resulta que al otro quizás le gusta o no le gusta. Pero sí es verdad que el beso es... Oye, el beso es un activador del deseo y de la pasión, y que si eso se usa como puerta para entrar al afecto, a la vida sexual, a un encuentro sexual, seguramente va a ser mucho más fácil que si eso no se toma en cuenta. No lo digo como regla única, porque no hay generalidad, no son reglas para cumplirlas, pero desestimar la posibilidad de besarse, oye, yo creo que se pierde en una gran parte. De hecho, y sé que supongo que esa parte me la ibas a preguntar también, pero aprovecho porque está colateral con lo que estamos hablando. Las parejas que dejan de besarse, dejan de tener pasión, dejan de a veces hasta tener relaciones sexuales o las tienen prácticamente por obligación en un encuentro ahí donde no hay un intercambio real. El beso es más allá que un intercambio de saliva o fluidos. El beso es, como acabo de decir, la entrada a muchas experiencias bonitas o sanas o placenteras que se pueden generar a posteriori. Hombre, de hecho, hemos dicho antes que en los labios hay muchísimas terminaciones nerviosas y por eso los besos pueden resultar, supongo, tan incitadores y tan sensuales. Yo estaba pensando, según hablabas tú, que antiguamente en el cine, cuando una pareja se enamoraba o una pareja se establecía, siempre nos lo cortaban en el beso, ¿no? O sea, y el espectador daba por sentado que ya allí había una relación y cada uno imaginaba lo que quería. Luego fuimos avanzando en la historia del cine y llegamos, por ejemplo, a una película como la de Julia Roberts, ¿cómo se titula la película de Julia Roberts Sí, se me fue el título. Pretty Woman. Pretty Woman, gracias, se me fue el título. Donde ella no quiere ser besada porque siente que hay más, o sea, le va a entregar una parte emocional íntima cuando es besa, aún teniendo relaciones. Exacto, entonces ahí vemos un significado un poquito más profundo todavía de lo que es un beso. Y mi pregunta entonces, Pía, es, con esta evolución que hemos visto incluso en la pantalla, ¿no? En los besos, ¿tú crees que la sociedad actual ha ganado o ha perdido? ¿Tú crees que los jóvenes de ahora, por ejemplo, besan más, besan mejor o han evolucionado o estamos como en la época de las cavernas besando igual que entonces? ¿Tú qué crees? Mira, yo creo que los jóvenes han dejado de besar. Antes incluso era el beso, y recuerdo aquí la historia de mis padres. Mi papá y mi mamá contaban cómo ya había iniciado su relación, pues en términos de cuándo fueron más que amigos o conocidos, en un momento en el que mi papá le robó un beso a mi mamá, porque se había ido la luz, bla, 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 en esa época con chaperones. Entonces él aprovecha y le roba un beso y mi mamá se lo corresponde.
Pero tú me hablas de generaciones y yo sí creo que hoy en día hay mucha más exposición de otros aspectos de las relaciones, tanto humanas, normales, de cualquier persona y también de la sexualidad. Entonces eso hace que pocas veces veamos, y me remito a lo de la película, pocas veces veamos un beso apasionado en una película, quizás con la misma emoción que se veía antes. Bueno, claro, porque hoy en día lo que se muestran son cosas mucho más evidentes de la sexualidad o del sexo. Entonces el valor de la sexualidad en ese sentido, pues ha variado y el beso no se le busca o no provoca tantas emociones como quizás provocaba antes. Pero de cualquier manera me preguntabas al final también si los jóvenes besan más o menos. Oye, mira, yo escribí una vez en un artículo justo en España cuando me entrevistaron en el periódico El País, que hoy en día, y está comprobado porque lo sustenté por varios estudios, los jóvenes tienen menos relaciones sexuales que las que tenían nuestros abuelos. ¿Y por qué es eso? Bueno, mira, podríamos, aunque hoy pudiéramos hablar de que la gente inicia antes, no hay la culpa, no se le da pues el valor, digamos, como antes de que, bueno, la virginidad y tal. A veces también los encuentros donde hay, ya no es el coito propiamente dicho, sino un encuentro sexual con el otro donde tú estás intercambiando emociones. A veces los jóvenes no lo viven tanto. Y los recién casados, muy jóvenes, a veces vienen a consulta, bueno, porque no tienen la frecuencia que una de las partes quisiera y hay un distanciamiento. Dicho esto, lo que quiero decir es que no dudo que también ocurre eso con los besos. O sea, Sí. que se ha dejado de darle el valor, porque además vamos muy rápido, Jessica. Es que ¿Me eso iba a entiendes? decir yo ahora, Pía, que yo creo que antes la fase del beso en una relación, porque antes no se tenían relaciones sexuales tan temprano ni tan rápidamente, pues la fase en la que era intercambio de besos y la exploración del otro a través del beso y la boca era, yo creo, mucho más extensa, más larga. Y simplemente porque fuera más larga y más extensa, daba tiempo a más y como que se jugaba más, ¿no? Yo creo que hoy en día la juventud lo hace todo tan rápido, lo hace todo tan pronto, lo hace todo de una forma casi tan obligada, porque todos lo hacen, que se pierde la parte de la experimentación y casi del misterio que tenía, ¿no? Porque antes fíjate, incluso los jóvenes hablaban, ¿no? De hemos pasado a la base 1, a la base 2, a la base 3, eran como etapas en esa conquista de la otra persona o en esa cimentación de la relación sexual con esa pareja. Y era algo que se iba haciendo de forma paulatina. Yo creo que eso se ha perdido y con eso se ha perdido parte de la magia del beso. Eso es lo que me dices, ¿verdad, Pía? Lo parafraseaste súper bien y lo resumiste incluso. Por eso es que te decía que yo me atrevo a hacer un poco esa extrapolación de algo que se ha comprobado científicamente en cuanto a las relaciones sexuales, también en cuanto al beso. De hecho, te comento, Jessica, que una de las cosas cuando aparece en consulta a alguien que tiene problemas, y hablo en términos generales, ¿no? De incluso eyaculación precoz, una mujer anorgásmica, alguien que no tiene pues la posibilidad de vivir y disfrutar el placer de la sexualidad. Yo siempre me remito a esta pregunta. ¿Ustedes se besan? Ustedes, y sorprendentemente, muchas parejas no se besan. Entonces, ¿qué pasa si tú vas, por ejemplo, una mujer que tiene dificultad para tener relaciones sexuales porque le duele o porque no lubrica o porque está en la menopausia, whatever, no importa, la razón no importa, pero no lo disfruta como quisiera? No disfruta tampoco de un preámbulo en el que los besos son una parte donde se abre el encuentro, donde se empieza de una manera X, tierna o no, apasionada, no importa la forma, o no se besan durante el día, o no existe otro encuentro, porque, a ver, tú puedes decir buenos días, pero una cosa distinta es decir buenos días y otra cosa
buenos días con un beso. O antes de dormirte, buenas noches con un beso. Entonces, hay algo de piel a piel. Y la piel con piel no lo sustituye nada. Entonces, sí, yo creo que se ha perdido y que valga para las personas que tienen pues algún tema pues con su mundo de pareja o su mundo de sexualidad, que se hagan esa pregunta. Porque querer tener una vida loca, buenísima, de sexual, en una relación, digo, casados o que vivan juntos, porque el sexo fortuito o de novios capaz es un poco diferente, pero en esas parejas que a veces hasta hay aburrimiento, yo me preguntaría, porque tú puedes estar añorando tener relaciones, pero si ni te besas, estás como saltándote un montón de espacios en la historia que podrían sumarte. No sé si me expliqué. Totalmente, sí, sí, Pía, y es muy interesante y bueno, dejamos esta reflexión para quienes nos estéis escuchando ahora o lo escuchéis después en diferido. Si tenéis una relación que igual no fluye como os gustaría, ¿os estáis besando? Y esto también me hace plantearme, Pía, ya no solamente el beso sensual o el beso amoroso de pareja, sino el beso familiar. ¿Tú crees que también ese beso está desapareciendo? ¿Tú crees que los papás, las mamás, los abuelos besamos menos a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros seres queridos? ¿Crees que hay un reflejo en la sociedad? Quizás, quizás. Yo creo que la pandemia nos puso en una posición en la que aprendimos a tener una barrera, y sin embargo, yo voltearía la pregunta, eh, porque de hacer esa afirmación, pues volvemos a lo mismo, depende de la sociedad, depende de la cultura, depende de cómo están constituidas las familias, depende de muchas cosas, pero lo contrario me responde a mí mucho de esto que queda como una incertidumbre en nuestra conversación. ¿Qué extrañábamos en la pandemia? Justamente el beso que le podíamos dar a un amigo, el tocarnos, el apapacho, el abrazo, el poder estar pues con mayor intimidad y mayor contacto para poder sentir de una manera diferente la emocionalidad. Y mira que fue sustituido por medios como este que estamos teniendo tú y yo ahorita, el Zoom y la cosa, y entonces en los cumpleaños nos reuníamos con todas las familias, donde quiera que estén, bla, 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 pero en todos, a todos y en todos nos ha quedado la sensación de que estos 2 años de distanciamiento producto de la pandemia nos lleva a pensar que somos humanamente de tocarnos, de besarnos. Entonces, lo que nos queda es, bueno, pararnos y decir cuánto de eso yo lo dejé en automático, o cuánto de eso ya lo desestimo, o cuánto de eso voy a empezar a cambiar en mí, porque también eso puede suceder. Mira, estoy tan apurada trabajando o lo que sea, y dejo de tener el tiempo de abrazar a un hijo, como tú bien decías, darle un buen beso en la mañana. Oye, son gestos de nutrición emocional que no tenerlos, pues bueno, queda un poquito ahí vacío, lamentablemente. Y cuando un beso es un beso de costumbre, como hemos dicho antes, que en los diferentes países se besa de diferente manera cuando saludas a alguien, ¿no? Hola, mua, mua, o como en Rusia, mua, 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 mua. Claro, esos besos es casi, casi, yo creo que tendríamos que ponerles un nombre diferente, porque no es un beso de cariño o de relación más íntima, ni siquiera es un beso del afecto que demuestras cuando besas a un hijo, ¿no? Es más un saludo. Y todas las sociedades que besan, que no son todas las que besan, pero las que sí besan, ¿tú crees que esa muestra de cortesía o de saludo le hace perder peso al beso? Es decir, hace que igual pensemos, pues es que un beso tampoco es para tanto, ¿no? Yo no creo, la verdad es que no creo. Fíjate que de hecho, y mi argumento va por ahí, aún pasando estos 2 años,
Aún pase lo que pase, al final el saludo sigue siendo una de las cosas más importantes que logramos hasta identificar como parte de una cultura. O sea, llegas a Italia y yo tengo que pasarme el switch. Entonces sí tiene un valor intrínseco, tiene un valor en el que es hasta idiosincrasia de esa cultura, la manera como se besan para saludarse. Lo que sí creo es que lo que tú decías hace un ratico, hay distintos tipos de besos dependiendo de las relaciones y no podemos comparar un beso, digamos, de boca a boca, de pareja, con un beso de madre a hijo. Son besos, entran dentro de la misma categoría, pero yo estoy segura que la intencionalidad de fondo, el contacto de fondo que hay entre esos dos seres, hace que el beso se haga único, porque es lo que decíamos, una cosa es el beso, por ejemplo, de saludo, otra cosa es de madre o padre a hijo, otra cosa es entre amigos, una cosa es un beso en un momento en que la persona está llorando y otra es otro mientras está riendo. Entonces, la emocionalidad lo rodea y hace que su importancia y su clasificación también cambie de acuerdo de las circunstancias, ¿no? Uh-huh. Fíjate, eso me lleva a pensar, y voy a hacer un pequeño paréntesis aquí para informarte que efectivamente Mirosmai me ha mandado un mensaje que se le ha caído la conexión, que está intentando volver a entrar. Bueno, si lo consigues, de la bienvenida. Como te decía, eso me hace volver a pensar en lo que hemos dicho antes de esa persona que dice que bien besa esta otra persona, ¿no? ¿Se puede enseñar a alguien a besar bien? Sí, Es decir, pienso que sí. ¿Qué le dirías tú como profesional, como coach ontológica, como para que empiecen a experimentar y a intentar mejorar la técnica del beso, digamos, sensual o relacional? Porque luego hablaré del otro. Okay. ¿Qué se te ocurre como primera idea? Mira, lo primero que voy a remitirme es a que pensemos que cuando éramos pequeños, y eso es una conducta muy típica que se repite, oye, se ha repetido por generaciones, los primeros besos los das a un espejo. Como niño, como adolescente, como pequeño. Hoy en día las oportunidades quizás son más que las de otras épocas, pero esa práctica ante el espejo es una práctica que bueno, es como el primer encuentro porque estás contigo mismo con quien más tienes confianza. Entonces lo digo como una posición medio anecdótica ahí, en la que sí, empezando a practicarlo por la vía que sea, ese es el inicio. Consejos en particular, tips en particular, mira, vuelvo a lo que siempre digo de cuán importante puede ser la higiene, cuán importante puede ser el que tú te cuides tu físico, porque el cuerpo, no por la importancia que tiene el cuerpo en sí, que sí la tiene, sino que lo cuides desde el punto de vista que en ese momento estás intercambiando con otro, pues parte de lo que es tu físico, en este caso la saliva, el labio con labio y mil cosas que indudablemente se abren de ahí en adelante. Pero la otra cosa importante para mí sería el tema de la creatividad, no besos rígidos o de una sola manera, el tener la posibilidad de jugar con la lengua, el saber en qué momento estás, si la otra persona le está sirviendo de algo agradable, porque también tienes que aprender a leer en el otro si ese algo que estás haciendo le está gustando o no. Entonces, todas esas habilidades hacen que sí, definitivamente, puedas practicar y que además, si tienes distintas parejas, puedas, pues, incluso llenarte de nuevas experiencias y aprender cada vez más, no porque yo esté promoviendo la promiscuidad o el que tengas miles de parejas, hablo de que con cada persona va a ser distinta. Entonces, si te vuelves un experto y tomas en cuenta algunas de las variables que estamos hablando hoy, eso te va a permitir, pues bueno, ser mejor besador con el tiempo, ¿no? Sí, me imagino que también sería importante plantearse
disfrutar del beso. A ver, Así es. estás besando, no te enfoques tanto en tengo que dar el beso, sino déjate llevar por las sensaciones y las emociones, ¿no? Vive el beso, ¿no? Así Digo es, yo, que no soy la experta. totalmente. No, 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 claro. La cosa es que hablábamos de cómo alguien pudiera Ajá. que tomar en cuenta nada que tenga que ver con el intercambio relacional. Puede estar normado por unas reglas rígidas. Eso es mentira, porque aun cuando tú partas como de una regla o de un algo que descubriste que es bueno, eso puede o no funcionar para con el otro. Entonces, nada que sea demasiado rígido funciona. Por ejemplo, tú puedes aprender habilidades de comunicación y sin embargo tienes que lograr ver cuáles son las formas de comunicación con el otro para poder tener esa comunicación que sea efectiva, asertiva y lo que quieras lograr a través de ese mensaje que estás mandando. Lo mismo ocurre con cualquier cosa que tenga que ver con la piel. Y además tenemos que tomar en cuenta que bueno, que la piel reacciona también. La piel hablo como el órgano más grande que tenemos, pero también rodea los labios, que es la boca, y bueno, de alguna forma hay una reacción en el otro. Sí, definitivamente hay que entregarse, no por reglas fijas, hay que tomarlas en cuenta, pero más que todo atreverse y atreverse a disfrutar de eso y entregarse, bueno, con los ojitos cerrados. Entonces, estamos hablando de cómo aprender a besar mejor en una relación de pareja, pero también hemos hablado de la importancia de los besos familiares o de los besos entre amigos. Entonces, también me gustaría explorar un poquito algunos tips, algunas ideas para esas familias o esos entornos en los que se ha perdido la costumbre del beso. Yo me imagino que quizá el primer abordaje será o debería ser plantear en familia la importancia del beso y decir, a ver, señoras, señores, chicos, chicas, ¿qué tal si empezamos a besarnos otra vez? ¿Qué tal si nos hacemos un gesto de cariño? Y no sé, tú me dirás, Pía, quizá plantear, oye, ¿qué os parece si nos damos un beso cada vez que nos sentimos orgullosos de la otra persona? ¿O qué tal si empezamos a utilizar los besos como forma de comunicación? ¿Tú crees que algo así podría ayudar? Yo pienso absolutamente que tienes toda la razón. Yo creo que en las familias, como en todas las relaciones, a veces se generan cosas que son automáticas y que pueden ser positivas, pero a veces también no hay conductas o comportamientos que se han integrado a la familia y cuando eso ocurre o se han perdido, cuando eso ocurre, una decisión consciente ayuda mucho. La decisión consciente parte de una conversación, porque pudiera ser que solo una parte de esa familia, uno de los miembros, es el que está sintiendo la carencia. Pero el mostrarlo en el grupo familiar, el decir lo que se siente, los beneficios, el pedirlo incluso asertivamente, el estar abierto para hacerlo, cuando haya el amor, cuando hay bueno, porque asumo que la familia está conformada por seres que están interrelacionados unos con otros y que no es nada más una persona, la mamá, la que decide todo. Pero si se toma en cuenta todo esto, es la mamá o el papá o el hijo, no importa, no quise decir la mamá por ponerla como algo matriarcal, pero sí desde el punto de vista que la conversación lleva a que puedan llegar a nuevos acuerdos. Me suele suceder también cuando trabajo con las personas que sienten que si algo se ha dado de una determinada manera, Jessica, se va a mantener así de por vida, o que es ya lo normal. Y a veces la simple distinción de poder entender que si sigues haciendo lo mismo, te va a ocurrir siempre lo mismo. Y que si tú te paras en el presente y ves, así sea un pequeño pasito, yo no creo en los pasos grandísimos, yo creo en los pasos pequeños, uno a la vez. Esos pequeños pasitos pueden llevarte a que cambies la dinámica de contacto, en este caso hablando acerca del beso y los afectos en las relaciones familiares. Entonces no podemos esperar que un hijo, pues que nunca ha sido besado, de la noche a la mañana bese a la mamá o al papá. O sea, hay que tener también un modelaje con esto o incluso, y voy a extenderme un poquito más en el ejemplo, estos padres que se quejan de que los hijos no los besan, por ejemplo,
pero también habría que ver cómo son esos padres con sus propios padres, con los abuelos en este caso. Entonces vemos en muchas oportunidades que hay un modelaje que se va pasando de generación en generación, que a veces se termina poniendo como una carencia, pero viene de atrás. Entonces hay que Fíjate, romperlo. Eso es como, yo trabajo mucho con los sistemas familiares desde el punto de vista de las reglas sistémicas, que son muy pocas ajá. y sencillas, pero yo las trabajo. Esto es un modelaje. Entonces, si tú no rompes ese ciclo, si tienes la conciencia en este momento, si tú no lo rompes, eso se va a seguir manteniendo a la larga en los nietos y después, más adelante, en los demás que vengan como parte del núcleo familiar. Sí, fíjate, porque hoy precisamente han publicado, claro, como es el Día Internacional del Beso, para los que os estáis incorporando ahora, para que lo sepáis también, hoy se han publicado los resultados de algunos estudios que parecen demostrar que efectivamente los hijos de los padres que besan, es decir, los que han recibido besos, es decir, muestras de afecto a lo largo de su infancia, acaban teniendo mejores resultados en la vida, se sienten más satisfechos con su vida y son personas que están un poquito más centradas y que, bueno, pues consiguen un poquito más alcanzar las metas que se plantean. Así que, una vez más, vemos la importancia que tiene el beso en el desarrollo del ser humano. ¿Hay algún momento en la vida que no sea importante el beso? Yo creo que no, la verdad creo que siempre es importante porque es una forma de transmitir afecto que ancestralmente se ha considerado así, porque no besas por rabia, besas o por amor, por cariño, por educación, siempre está asociado a algo positivo, que después sientas algo distinto, esa es otra historia, pero el beso está asociado a algo, a una emoción positiva. Entonces, oye, lo vemos, incluso los viejitos cuando tienen Alzheimer y pueden no reconocer a alguien, el beso que le da el que considera, pues nada, un extraño porque no lo reconoce como nieto o no lo reconoce como nada, lo agradece. Entonces yo sí creo que en cualquier etapa y no importando tampoco qué nivel de conciencia acerca del beso tengas en ese momento, el beso es una muestra de afecto. Esto es lo más importante del día de hoy. El día del beso no tiene que ver nada más con esa, como decíamos al principio, pues nada, la apertura a la pasión, se genera oxitocina, hay una cantidad de cosas que están integradas o que vienen acompañadas del beso, pero la parte más bella es que venimos con esa información aquí, el beso está acompañado de algo positivo, entonces prescindir de él da lástima porque es algo que lo tenemos a la mano, ¿no? ¿Hay algo que no se deba hacer en un beso, aparte de no tener higiene, como nos has dicho? Hemos hablado de todo lo bueno, lo positivo, de cómo aprender a mejorarlo, de todas sus fortalezas. ¿Hay algo negativo en los besos que tú sepas, Pía? Sí, sí, te voy a decir dos cosas. Uno, besos obligados. Ajá. No está bien, no está bien. Lo hablábamos en los niños, saludar con un beso, pero imagínate tú en las relaciones, pues de pareja o en la calle o cuando conoces a alguien. Nadie tiene por qué o recibir o dar un beso por obligación. Eso me parece una regla básica de las cosas que no se deben de hacer o que no debemos asumir como normales, la obligatoriedad del beso. Y después, pues viene un tema de las técnicas, ¿no? Hay gente, por ejemplo, voy a hablar primero de las relaciones que no son de pareja. Cuando das un beso, que puede ser de cachete a cachete o besando nada más que con los labios uno a la otra persona. Bueno, lo hablamos al principio también, si la persona está sudada, muy maquillada, no maquillada, hay una cantidad de factores que, bueno, un poquitico hay que tomar en cuenta. Y ahí doy otra anécdota. También hay que ver que mucha gente que está muy bella, muy arreglada, muy emperifollada, y las mujeres sobre todo con una cantidad de maquillaje, también prescinden del contacto de besos
con sus hijos o con los demás, bueno, por no dañarse el maquillaje. Entonces, bueno, lo dejo ahí como una cosita porque también ahí hay que estar pendiente de ese tipo de aspectos que podría limitarte en la relación con el otro. Y por último, se me ocurre pensar el tema de si ya son de pareja. Bueno, habrá cosas que les guste a la gente y otras cosas que no, pero podríamos suponer que una succión demasiado profunda, un mordisco que haga daño, lo que hablábamos, el mal aliento, la falta de higiene. Oye, todas esas cosas hacen que el beso ya deje de ser agradable y pase a ser algo, pues eso, desagradable o no recibido con placer. Pues muchísimas gracias, Pía, por toda esta increíble información que hoy has compartido con nosotros. Ya veis, a los que nos estáis escuchando, que esto del beso tiene mucha miga y que es una parte importantísima de nuestras vidas. Un último mensaje, Pía, para quien nos está escuchando, de algo que igual no se me ha ocurrido preguntarte. ¿Algo más que nos quieras compartir sobre el tema del beso? Les quiero compartir algo que puse en mis reels y bueno, se los voy a explicar ahorita porque mucha gente no lo sabe. Bueno, está en los reels de la página mía de Instagram, para quienes me aprovecho a dar ahí un poquitico de información, es Pía Battaglia Oficial. ¿Y de dónde nace este Día Internacional del Beso? Y el Día Internacional del Beso nace en el año 2011, justamente en Tailandia, donde se registró por primera vez el beso más largo de la historia en ese momento. Para ese momento, el beso más largo duró 46 horas, 24 minutos y 9 segundos. Los tengo aquí anotados. Eso fue en Tailandia. Y fue superado en el 2013 por un beso de 58 horas, 35 minutos y 58 segundos. Así que bueno, aquí les dejo esos datos que son súper curiosos y bellísimos acerca del Día Internacional del Beso, pero si lo quieren ver también por el reel, ahí van a tener también la información. Me encanta, Pía, muchas gracias. Bueno, os hemos dicho que Pía es coach sexontológica, os hemos prometido que os íbamos a explicar qué es eso. Además, ella es psicóloga. Tú eres coach ontológica de formación, lo hemos comentado porque te formaste conmigo. Si quieres, dedícanos un minuto, Pía, para explicarle a la gente qué es eso de coach sexontológica, porque puede ser que haya mucha gente que nos esté escuchando que diga: yo necesito a Pía. Cuéntanos, Pía. Mira, yo trabajo la sexualidad desde toda la vida, soy psicóloga, graduada en Venezuela. Aquí en los Estados Unidos yo no saqué el board y yo no hago pues psicología en terapia, pues lo que llamamos terapia. Para mí fue muy importante haber estudiado el coaching ontológico, que es donde estudiamos, como tú bien dices, juntas, que lo hicimos con Alejandra Llamas. Y como siempre estuve muy centrada y mezclada con el área de sexualidad y pareja, yo uní estas dos cosas, la parte ontológica con la sexualidad, y logré crear pues unas herramientas muy prácticas desde el punto de vista ontológico, justamente con técnicas donde se va directo, para decirlo coloquialmente, al grano, no a la terapia del que no deja de tener importancia, porque amo ser psicóloga, que es esa historia pasada donde nacen los traumas o donde nacen ciertas conductas o comportamientos, pero vamos más al presente, y he creado pues con ciertas técnicas la posibilidad que la persona haga su trabajo personal, haciendo cosas diferentes quizás que las que sabe hacer para el momento. Entonces, ya usando también, porque soy sexóloga, toda la información que tiene que ver de la sexualidad, pues logro integrar ambas cosas y ayuda mucho a que la persona no solo se centre en lo sexual como algo físico, sino en lo sexual como algo integral, donde está el cuerpo, la mente, las emociones y también la energía. Eso es un poquito mi forma de trabajar el comportamiento. Que como veis, los que nos seguís, encaja perfectamente con la humanología. Ya sabéis que en la humanología decimos siempre que el ser humano primero se tiene que conocer y comprender
y luego tomar las riendas. Pues es un poquito lo que nos dice ahora mismo Pía, en tu propia sexualidad has de conocerte y comprenderte y has de tomar las riendas también, porque la sexualidad es una parte fundamental de la vida de muchísimas personas, es una parte integral de quienes somos. Se relaciona con el cuerpo físico, se relaciona con el cuerpo emocional, hasta intelectual y espiritual. Y por eso es muy importante no dejarla de lado, no cerrarle la puerta, sino conocerla y comprenderla. Y, al fin y al cabo, eso nos va a ayudar a conocernos y comprendernos a nosotros como seres humanos integrales. Tía, me ha encantado charlar contigo, además de este tema tan curioso que es el beso. Es un honor haber tenido tu participación hoy. Te agradezco con un abrazo lleno de cariño y un beso muy fuerte que hayas venido hasta el gallinero a compartir con nosotros. Y te deseo, bueno, pues que sigas siendo la brillante coach sexontológica y psicóloga que has sido desde que te conozco. Muchísimas gracias. Gracias, Jessica. Te abrazo fuerte y a todos un gran abrazo y un feliz día del beso. Y a todos los que nos escucháis, desde aquí nos despedimos desde Suiza, esperando que volváis a uniros a nuestros programas del Gallinero y todos los demás del Instituto Internacional de Humanología, que es donde nos vemos de forma regular. Gracias y que tengáis un gran día del beso. ¡Chao!